¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Espiral. La Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Constitucional, puede ser un magnífico mediador entre el poder civil y el poder militar para restaurar el Estado de Derecho o el Estado de Derechos, como usted prefiera definirlo. Es el argumento de Julio Ríos, académico del CIDE, libro que recientemente ha publicado, que ahorita muy bien la discusión. ¿Cuál es el papel de la Suprema Corte justamente en la mediación cuando hay conflictos que enfrentan al poder civil con el poder militar? No se pierda, espera esta noche, comenzamos. Abrimos nuestra conversación sobre la relación entre el poder civil y el poder militar, y concretamente el papel que juegan las Cortes Constitucionales, en nuestro caso la Suprema Corte de Justicia, a partir de esta relación. Y tengo pues a tres personalidades, tres estudiosos que respeto, que admiro mucho, con nosotros justamente para hablar de este tema, lo vienen observando desde hace muchos años. Abro primero con Julio Ríos, como es tradición, les pido que ustedes se presenten. Julio, comenzamos contigo. Muchas gracias, Ricardo, gracias por la invitación. Bueno, yo soy Julio Ríos, soy profesor de la División de Estudios Políticos en el CIDE. Soy politólogo, me he dedicado a estudiar el Poder Judicial y en particular las Cortes Constitucionales, y hace unos años, digamos, comencé a estudiar las decisiones de las Cortes Constitucionales en varios países, entre ellos México, sobre las Fuerzas Armadas, que es el tema, digamos, que he trabajado en los últimos años. Es un sueño dorado para un académico en México que le publiquen en Cambridge University Press, y tengo aquí pues un libro recién salido del horno, en las Cortes Constitucionales como mediadores, justamente en los conflictos armados. Es un texto que es el que dio pie a nuestro programa justamente de hoy. Es un texto que sería recomendable para el poder civil, pero sobre todo para el poder militar. Vamos a hablar de algunas de sus tesis y Julio, muchas gracias por darnos la primicia. Tengo también aquí conmigo un gran amigo, compañero de varias batallas en estas discusiones, Ernesto López Portillo. Me da mucho gusto tenerte aquí. Ricardo, gracias por la invitación. Nuevamente, pues como sabes, yo he estado trabajando por varios años el tema de la seguridad pública y de la reforma policial democrática. Me invitaron al Instituto Nacional de Ciencias Penales como becario, hace mucho tiempo que yo era joven, y me encontré con la Policía Judicial Federal. Y me asusté muchísimo. Incluso los aspirantes ya tenían una actitud que se proyectaba después al graduarse, una actitud completamente indeseable, y eso me provocó en términos de por qué esa policía en México. Y como sabes, pues a viajar por el mundo, a estudiar y a tratar de impulsar desde hace pues casi 25 años la reforma policial democrática. Y te vuelves un especialista justo en el momento en que el país requería, por cierto, significar frente a la violencia instituciones justamente como la policía, el ejército, los mandos civiles sobre los mandos militares. Es que no sabes cómo te agradezco tu presencia aquí. Ricardo, gracias. Y gracias por los aportes que incide, hace y ha hecho esta discusión. Y tenemos a Raúl Benítez, yo diría la referencia cuando se habla del ejército. Le toca a Raúl presentarse, pero sin duda es inevitable preguntarle a Raúl cada vez que hay una discusión sobre el ejército y el papel que juega de cara a la democracia. Raúl, bienvenido. Buenas noches, Ricardo. Mira, yo empecé estudiando el ejército mexicano de forma colateral. Venía de trabajar en Centroamérica, los procesos de paz en fines de los años 80, principios de los años 90, y esos procesos de paz involucraron una reforma militar muy grande en El Salvador, en Guatemala y en Nicaragua, procesos de desmilitarización, acotar el poder político que tenían las Fuerzas Armadas, entró el tema de los derechos humanos, y coincidió en esa época que estalla el conflicto zapatista y había que empezar a interpretar qué pasaba con el lanzamiento zapatista y el rol de las Fuerzas Armadas, sobre todo si iba a ser igual al rol que cumplió el ejército en
frente a las guerrillas en los años 70 o si iba a haber una actitud diferente de las Fuerzas Armadas. Finalmente se subordinaron al poder civil, se hizo un cese del fuego. Yo trabajo en la Universidad Nacional Autónoma de México, soy investigador y también tengo una ONG donde participamos varios, Ernesto entre ellos, que se llama Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia. O sea, bienvenidos. Este es un tema que merece mucha discusión, mucha conversación. Déjenme abrir con la siguiente reflexión, quizá muy subjetiva, pero me permite entrar al tema. El ejército mexicano supo sin duda acompañar la transición democrática, la alternancia democrática. Sí, en el año 2000 el Partido Revolucionario Institucional pierde la presidencia, entra el Partido de Acción Nacional con Vicente Fox y vimos realmente de una manera tersa cómo el poder militar acompañó ese tránsito sin ningún sobresalto, lo cual nos dejó muy tranquilos, ¿no? El ejército mexicano estaba listo para la democracia. Pasado el tiempo nos damos cuenta que sí acompañó ese tránsito, pero que hay algo en la reforma de la cultura militar que no se ha dado, que no ha logrado consolidar. Y desde luego, pues las democracias requieren ejércitos cuya cultura democrática alcance a todos los mandos, alcance a todos los valores, el ambiente moral incluso que juega dentro de sus instalaciones y su mando. Si lo esfuerzo a caracterizar el papel jugado por el ejército en este tránsito democrático mexicano, y lo esfuerzo a decirlo en una nuez, ¿cómo harían ustedes ese análisis? ¿Quién quiere comenzar? Raúl. Mira, a diferencia de Sudamérica y de España, el ejército mexicano no era el objeto de la transición a la democracia. O sea, no había que sacarlo del poder. Esa es la característica principal. Al no tener que sacarlo del poder, pero respondía a un ejército del siglo XX, salido de una revolución que tenía muchos fueros y una gran autonomía militar. La característica es que el ejército nunca fue tocado porque ellos construyeron el sistema político. El ejército construyó el PRI. El PRI es un hijo del ejército. El PRI desde 1929 hasta el año 2000 es un hijo del ejército. Por supuesto, eso va madurando, etcétera. El país va construyendo fuerzas civiles y todo esto, pero era el ejército del régimen. Ahora bien, no tenía el poder directo. Entonces, al darse la transición, el ejército se había portado bien, llamémoslo así, frente a los zapatistas. En otras palabras, Carlos Salinas de Gortari le dice al ejército: la conducción de este enfrentamiento con los zapatistas, porque ni fue guerra, solo fue guerra 12 días, la hago yo. Los militares le dijeron: señor, tenemos al subcomandante Marcos a 6 horas de ir a buscarlo, lo tenemos identificado. Y el presidente les dijo: no me lo agarran, lo dejan ahí, yo voy a negociar con él, no puedo negociar con él preso. ¿Pero por qué ubicas a la guerrilla zapatista de 94 como fundamental para el episodio 2000, que es el que yo hacía referencia? Porque Raúl, se subordinaron al poder civil. No dirigió el ejército la estrategia contra los zapatistas, como sí había sucedido contra las guerrillas. Con Lucio Cabañas. Con Lucio Cabañas en los 70s, ellos dirigieron la estrategia. Entonces, ahí se marca la diferencia, y cuando llega Fox, hay muchos grupos que pretenden la reforma militar. La reforma militar se hablaba fuerte en el PAN, dentro del Partido de Acción Nacional, en el PRD, por ahí del 97, 98, cuando está el primer congreso no mayoritariamente priista, y no se da la reforma porque los militares se supieron acomodar muy bien a Vicente Fox. Y Vicente Fox se sintió cómodo con ese ejército, insisto, al punto donde todos celebrábamos cuán democrático el ejército mexicano, que pudo vivir bien esa transición. No era democrático, ni es. Era convivir en democracia. Pero ese era la etiqueta. Ahora, pregunto, pasado el tiempo, cuán democrático resultó ese ejército. No nada más porque acompañó a Vicente Fox, sino por lo que vino después. Bueno, yo creo que no tuvo un gran reto, ¿no? En el sentido que en el 2000 venía, digamos, el cambio político ya con unas décadas antes. Cuaja en el 2000, pero ciertamente no fue una sorpresa. Fue una sorpresa el triunfo de Fox ese día, pero, digamos, fue una transición votada desde abajo, paulatina. Y fue un cambio hacia el partido, digamos, de la derecha ideológica, en donde tampoco suponía grandes cambios a lo que venía sucediendo. Lo interesante fue el reto del 2006, ¿no? Esa elección presidencial,
que fue bastante más complicada, en donde el ejército también, digamos, se mantuvo, digamos, apoyando el cambio político. Y después, los problemas yo creo que vinieron con el conflicto interno, ¿no? Con el crimen organizado y la participación de este ejército que había, digamos, operado bien a ese nivel, pero que ya en un problema muy concreto, yo creo que no respondió de un modo completamente democrático. A ver, tenemos un ejército que sabe respetar a otros poderes, al poder civil, que no se confronta, sino que incluso lo robustece. A veces. Pero era un veces, ejército. A veces. Ojalá Déjenme pudiéramos estar poner todos. la hipótesis y ahorita la hacen pedazos, pero déjenme terminar de ponerla. Es decir, respeta la llegada de un partido de oposición. Se acomoda dentro del nuevo régimen de alternancia. No tiene problemas mayores con eso, no hay confrontación. Pero a la hora que tiene que responder a controles sobre su actuación desde la regla constitucional, es decir, en su actuación en campo, en su actuación frente al crimen organizado, ahí hay un choque. Le cuesta trabajo entenderse con las libertades ciudadanas, con los procesos y las garantías constitucionales. Si la democracia son las dos cosas, ¿no? Relación entre poderes y relación con la población, diríamos que en el segundo eje es donde se ve el mayor problema, ¿correcto? Pero interesantísimo cómo lo planteas, y voy a conectar con lo que dice Raúl en términos de cuál es la historia del ejército en términos de querer el poder o no querer el poder. Yo creo que el Estado mexicano le ha aventado al ejército una jugada muy tramposa y muy difícil. Porque por un lado le dice, obedece las órdenes, las que sean, obedece las órdenes del poder civil, pero por otro lado le informa que el poder civil no puede hacer su tarea. ¿Qué es esto? Bueno, por primera vez en la historia que yo recuerde, me corriges Raúl si no es así, el general secretario dice recientemente, los gobernadores no están haciendo su tarea en materia de reforma policial o no la están haciendo de manera suficiente. Hoy hemos contabilizado 21 entidades del país que no tienen leyes de uso de la fuerza, cuando desde los 90 al menos la regulación internacional ha convocado al mundo entero para tener regulaciones precisas de uso de la fuerza, precisamente para distinguir el uso de la fuerza en condiciones de paz y el uso de la fuerza en condiciones de guerra. Cuando la policía no logra profesionalizarse, se dice al ejército, encárgate tú. Pero al mismo tiempo, dice el ejército, no me dan un marco jurídico suficiente para poder hacerlo yo. Poniéndome un poco en los zapatos de los múltiples mandos militares con los que he hablado, tienen enorme razón en que aquí hay una doble jugada. Doble mensaje. Encárgate, pero bajo reglas ambiguas, difíciles y con una autoridad civil que en sí misma genera problemas. Y si te sale mal, tú eres el culpable. Sin duda. Entonces, lo estoy viendo ahorita en este ángulo, sin hacer a un lado la crítica profunda a la resistencia del poder militar a ser democráticamente controlado. Voy a dejar Lo en pongo ahí el segundo bloque esta discusión que Ernesto plantea, y simplemente nada más por un asunto de definiciones, Raúl. A ver, la democracia son muchas cosas, pero de un lado es pues un poder que logra someter a los gobernados y luego un poder que logra someterse a controles. Las dos cosas tienen que funcionar al mismo tiempo. Que el mando civil somete al ejército y el ejército puede someter a la población, no hay duda. El problema es cuando uno quiere tratar de ponerle controles al poder civil o al poder militar. Y aquí no hemos resuelto bien la ecuación, Raúl. Mira, en la transición mexicana a la democracia, con sus particularidades, no hubo transición del sistema completo de seguridad, no lo hubo. Y el sistema completo de seguridad se va moviendo por partes en reformas, en la mayoría de los casos incompletas. Te estoy hablando de los sistemas de inteligencia, sistemas en plural, sistemas judiciales, la debilidad del aparato de justicia. Hay una incompatibilidad cuando despliegas al ejército de falta de comunicación y armonía con las leyes y con los poderes judiciales, no pedir permiso a los ministerios públicos. Una gran cantidad de cosas que están fuera de coherencia en el despliegue del gobierno y sus recursos en el aparato de seguridad. Y la creación de la Policía Federal llegó tardísimo a México. Esa institución debió de haberse creado en el 60, en el 70. Llega Vicente Fox,
Al final de Cedillo se crea, pero solo fue el arranque, con 4,000, 5,000 hombres. Vicente Fox casi no la mueve, llegó a 7,000 hombres, 8,000 hombres, y luego Calderón la potencializa, pero esa policía no puede sustituir a las Fuerzas Armadas. Al mismo tiempo, en el control de la seguridad en México, de la seguridad, la que quieras, pública, seguridad militar, etcétera, hay una división del trabajo. Lo rural es para las Fuerzas Armadas, principalmente el Ejército, y lo urbano es para policías, Secretaría de Gobernación. Pero es que sí necesito que alguien se anime a responder mi pregunta. ¿En qué no es democrático el Ejército? No puede ser democrático, Ricardo. El Ejército es como la Iglesia, es una estructura que es autoritaria. O sea, nadie le puede pedir a un soldado que opine distinto a un superior. Un oficial no puede discutir ni la orden, tiene que hacerla. La vida interna del ejército no es democrática. No. Y sin embargo, el ejército sí es necesario en democracia. El ejército es necesario en democracia y en cualquier sistema político, en democracia, en sistema teocrático, en lo que quieras. Es necesario Julio, donde hay Estado. Entremos a esta discusión, porque, entiendo bien, cuando uno dice, los soldados no someten a votación una decisión de su general. Sin embargo, un ejército en democracia es lo que estamos tratando de construir. Exacto. ¿En qué no está acorde el ejército mexicano con esa democracia? Yo creo que hay varias áreas en donde al ejército mexicano le falta un importante trecho por recorrer. En términos, por ejemplo, de autonomía militar con respecto al manejo de sus recursos. En varios países de la región, en América Latina, hay una rendición de cuentas bastante más estrecha, digamos, sobre cómo se gasta el dinero del presupuesto en las Fuerzas Armadas. Aquí hay muy poco, este control que le corresponde al Poder Legislativo, digamos, se hace poco en comparación con otros lugares. El tema de la jurisdicción militar. Fueros. ¿No? El fuero y la jurisdicción militar. También yo creo que tenemos un trecho importante por recorrer. Hasta el caso Radilla se corrigió algo que desde hacía mucho tiempo era, digamos, una jurisdicción bastante amplia, ¿no? Y aunque es cierto que, como dice Raúl, no puede haber ejércitos democráticos en el sentido de que como en la universidad, no puede ser, no votan sus decisiones. Sí hay ya muchos ejércitos en donde, por ejemplo, los derechos de los soldados son reconocidos. Se necesita obediencia, porque si no, no funciona el ejército, se necesita disciplina, pero también debe de haber modos de respetar los derechos de los propios miembros de las Fuerzas Armadas, con respecto, por ejemplo, a una orden que lesione sus creencias íntimas o que ponga en riesgo que implique una cierta violación grave de derechos. En muchos lugares se respeta desobedecer esa orden. Entonces, me voy a ir a corte. Déjenme dejar sembrada una pregunta y de vuelta caigo contigo en esto. Pero la pregunta sería la relación con las Cortes Constitucionales, o sea, con la Suprema Corte, que supongo que ahí es donde, es el argumento de tu libro, pues, es ahí donde se garantiza un ejército eficaz que al mismo tiempo coexiste con otras instituciones en democracia. Pero es también con el Ministerio Público, Ricardo, en los pueblitos donde actúa. Entonces, déjenme irme a corte y regresamos, Ernesto. Quédense con nosotros, seguimos hablando del ejército mexicano y su relación con las instituciones democráticas. Estamos en Espiral hablando del ambiente, el contexto democrático en el que aspiraríamos se desenvolvía el ejército mexicano. Ya se daban algunos elementos en el segmento anterior. Tenemos un ejército al que le cuesta trabajo ser observado en materia de recursos, de su ejercicio presupuestal. Tenemos un ejército que sigue prefiriendo el fuero como un mecanismo para garantizar obediencia. Tenemos un ejército que le incomoda tener mecanismos
déjenme plantearlo así, de derechos para sus integrantes, y eso ya hace una diferencia con ejércitos de otras latitudes o incluso ejércitos de otros países latinoamericanos. Y antes de irme a corte, decía yo, y su relación con la Suprema Corte de Justicia, decía Raúl, también con la Fiscalía o la Procuraduría. Déjenme irlo partiendo para analizar argumento por argumento, y interrumpí justamente a Ernesto, que estaba entrando a saco en esta discusión. Es que puede ser algo antes de lo de la Corte. Sí, sí, sí. Es que es interesantísimo el contraste que surge en lo que estamos hablando ahora. ¿Acaso el mejor militar es el que mejor obedece? Tal vez. Pero el mejor policía es el que mejor usa un criterio profesional para resolver conflictos con la gente. ¿Y por qué hago el contraste? Porque precisamente en mi comprensión ahí está el núcleo del problema del uso de las Fuerzas Armadas en temas de seguridad que no le corresponden. El Comité Internacional de la Cruz Roja habla de 3, 4 habilidades clave para un policía democrático moderno: persuasión, mediación, resolución de conflictos. Esto es policía. Esto no tiene nada que ver con, hasta donde yo sé, disciplina y despliegue operativo de las Fuerzas Armadas. Lo pongo porque esto tiene que ver con la lógica de las culturas institucionales. No tenemos una policía con una cultura institucional que promueve esa profesionalización todavía, o casi no la tenemos. Y por otro lado tenemos Fuerzas Armadas autoritarias profundamente sometidas y controladas, quizá ni siquiera con un margen de derechos como otros países, y en consecuencia nos quedamos con un instrumento disciplinado, cerrado, opaco, y otro instrumento que no ha llegado ni siquiera, Ricardo, a los mínimos de su profesionalización. Me parece que ese contraste nos ayuda quizá también a entender la relación con las Cortes, también a entender los principios de control democrático de ambos poderes. A ver, me quedo con la etiqueta que nos pone sobre la mesa Ernesto. Control democrático sobre la actuación militar. Control democrático, el control de la Constitución sobre la actuación de las instituciones, pasa fundamentalmente por las Cortes Constitucionales o por la Suprema Corte Mexicana, que es Tribunal Constitucional. Y aquí es donde, Julio, te voy a pedir que desarrolles de la manera más sucinta el argumento del libro. Entonces, las Cortes pueden ser un gran mediador entre el poder militar y el poder civil. A ver, vamos a poner que estás hablando con un general mexicano de 1950. Y yo te diría, siendo ese general, ¿de qué me sirve la Corte? ¿Para qué me ayuda? ¿Por qué tendría que yo someterme a la Corte si lo que tengo que resolver son problemas de inseguridad, problemas de riesgos nacionales? ¿De qué me sirve? Mira, yo creo que acá lo interesante es pensar que cuando las Fuerzas Armadas intervienen en un conflicto interno, el objetivo no es acabar con el enemigo, sino restaurar el Estado de Derecho. Usar la fuerza de manera legítima, a diferencia de los otros. Entonces, ¿qué puede hacer una corte en ese contexto? Te tengo ahí. Es decir, cuando un ejército se enfrenta a un ejército extranjero, tú no tienes que recuperar el Estado de Derecho, sino ganar la batalla. Exacto. Pero cuando un ejército entra con población de tu propio país, Claro. Tú dices, el objetivo central es, ¿podrías repetirlo? Restaurar el Estado de Derecho, usar la fuerza de manera legítima para acabar con esa amenaza. Acabar en el sentido no de eliminarlos, sino reincorporarlos, restablecer el Estado de Derecho, el uso legítimo de la fuerza, digamos. ¿Y ahí qué papel juega la Corte? Ahí la Corte puede jugar un papel muy importante. Te respondo con lo que me dijo un exministro de la Corte colombiana, que es uno de los casos que estudio en el libro. Yo le preguntaba, dígame, ¿qué le puede dar la Corte Constitucional a las Fuerzas Armadas? Y él me decía, a las Fuerzas Armadas la Corte les da armas para ganar la batalla de la legitimidad. Le debe de dar a las Fuerzas. Las Fuerzas Armadas están poniendo la sangre en estas batallas. Necesitan lineamientos del uso de la fuerza, criterios de cuándo sí, cuándo no, cuándo aprender a alguien, cuándo poder usar la fuerza letal, etc. Esas distinciones finas en casos concretos lo puede dar la Corte Constitucional. A ver, regreso con Raúl. Te sigo bien y sin embargo, alguien que nos estuviera viendo con una cultura militar más tradicional, a ver, legitimidad tenemos, estamos dando la vida, estamos enfrentando las peores expresiones del crimen.
Ahora resulta que necesitamos de la Corte para obtener legitimidad. Raúl. Mira, tradicionalmente en México el ejército se da legitimidad y le dan legitimidad por dos vías, que no son democráticas. El presidente efectivamente es el único referente legal para la acción del ejército. Ellos son fieles al presidente porque así está el mandato constitucional. Ellos no le tienen que responder a la Cámara de Diputados, ni a la de Senadores, ni a la Corte. Le tienen que responder al Poder Ejecutivo que nombra a los ministros, los dos ministros militares, y ellos responden a la orden de defensa que diseñan cuando van a tomar la oficina. O sea, la legitimidad viene de arriba hacia abajo. Y No la tenemos por qué dársela a legitiman los con demás. encuestas de opinión en población abierta, donde efectivamente el ejército mexicano y la marina mexicana tienen los más altos niveles de aprobación en población abierta, pero ahí las encuestas son muy mañosas. ¿Para qué quieren a la Corte? Es que hay A ver, otra- tienen la Pero legitimidad mira, del presidente, no, pero el tema- tienen la el legitimidad de tema las es encuestas. ¿Para qué quieren la ellos Corte? dicen, la gente Hay nos otra quiere legitimidad. en la calle. Entonces viene el tema de Ernesto. Los quiere en la calle porque la policía es muy mala. La policía no responde, entonces la gente desesperada dice que venga el ejército a protegerme. Y cuando el crimen organizado llega y asola poblaciones en algunos estados del país, gritan al ejército. Entonces el ejército se ha legitimado mucho con esa expresión de la población y también con toda la publicidad que se hace de cuando participan en desastres naturales. Y eso es su fuente de legitimidad. Entonces, ¿para qué la Corte? No es la Corte ni es el A Parlamento. ver, ya estamos con una contradicción de tesis. ¿No? Julio Ríos dice, la Corte le puede dar legitimidad fundamental. Raúl Benítez dice, no, no es necesario. Ernesto, Yo creo que Tercia. yo creo que están hablando de legitimidades diferentes. Sí. Y yo creo que sabemos bien que hay legitimidades desde distintos paradigmas. La legitimidad que tiene que ver con el consenso, una legitimidad sociológica, digamos, en donde el ejército, en efecto, tiene un apoyo social impresionante. A diferencia, por cierto, de otros países, ¿no es cierto?, de la región, Raúl. Pero hay otra legitimidad vista desde otro paradigma, que es el paradigma del garantismo penal, que tiene que ver con la legitimidad sustancial. Garantismo penal. Es correcto. Desde ahí es de donde yo recogí el concepto hace ya muchos años. Tiene que ver con la capacidad del Estado para regularizar el respeto a los derechos humanos. Construir Estado de Derecho. Estado Establecer Estado de Derecho. que es lo de que se supone. derechos. Estado de derechos, que es un concepto diferente de Estado de Derecho. Y en este sentido, las Cortes, esa respuesta que te dio el ministro colombiano, me parece verdaderamente, para citarla, les damos herramientas para construir esa legitimidad que tiene que ver precisamente con someterlos al imperio de la ley desde las decisiones judiciales para que conserven esa otra legitimidad y sea coherente con el respeto a la ley y a los derechos humanos. Son legitimidades diferentes. A ver, ya se Hubo me una enredó la... contradicción aquí en este argumento. Eso es un tipo ideal, es utópico lo que está diciendo Ernesto. Pero cuando aparece el crimen organizado, lo que se le pide al ejército es eficiencia para neutralizarlo, contenerlo y desmantelarlo y destruirlo. A ver, es que En la si lo vida que real tienes que hacer apareció es- el crimen organizado y se le dio una orden al ejército de un decreto de guerra. Calderón les dijo, estamos en guerra, señores. A Adelante. ver, si la instrucción es restablece el Estado de Derecho, entendido como la aplicación de la ley, o la instrucción es restablece un Estado de derechos, para seguir con la terminología de Ernesto, sí hay una cosa distinta. Pues la seguridad es un derecho. Yo pregunto, ¿qué es lo que la población quiere? Vivir en un Estado de derecho, en el sentido de la ley se aplica contra el criminal organizado, un Estado de derechos donde el arco de mis libertades es amplio. ¿Qué es lo que quiere la población moderna y hacia dónde vamos? Un poco para salirnos de la coyuntura 2016 y pensar el futuro del país. Bueno, en un Estado democrático de derecho, digamos, yo quiero que quieres orden, ¿no? Quieres un Estado de derecho y quieres para poder hacer uso de tus derechos, ¿no? Entonces la población quisiera del ejército efectivamente entrar a combatir, por ejemplo, con el crimen organizado, que es una amenaza, como decía Raúl, que asola poblaciones, pero no de cualquier modo. No de cualquier modo en un Estado democrático de derecho. La diferencia del uso de violencia de los grupos del crimen organizado y la del ejército debe de ser
digamos, que el ejército utiliza principios como la proporcionalidad, la humanidad. O sea, no puede ser igual cómo usa el ejército la fuerza que los grupos del crimen organizado. Voy a poner un ejemplo. Tlatlaya, que ha polarizado mucho la discusión, ustedes lo saben bien. Por un lado es, pues son criminales a como se pueda. Y pues si tuvo que actuar así el ejército, ni modo. Es utópico pensarlo de otra manera. Y hay otro segmento de la población que dice, oiga, no, así no. ¿Cuál de los dos Méxicos hoy impera? ¿Cuál tiene mayor fuerza? ¿Cuál es el a México nivel que nacional viene? impera el México que critica al ejército por lo que pasó en Tlatlaya, pero a nivel de poblaciones marginadas en el estado de Guerrero, en Michoacán, donde llegaron los caballeros templarios, en Tamaulipas con los Zetas, en Veracruz con los Zetas, a la gente le vale gorro lo de los derechos humanos. Dicen, desaparezcanme esos criminales porque aquí ya no se puede vivir. Entonces hay una contradicción en las percepciones nacionales. O sea, hay un segmento de mexicanos ilustrados, con nivel académico, ONGs, la comunidad internacional, etcétera, que dice, eso no es posible que se combata así al crimen organizado. Pero si tú eres un habitante de Tlatlaya, a lo mejor te dice, qué bueno que se deshicieron de esos señores de esa forma. Como lo plantea Raúl, porque eso quiere decir que la fuente de legitimidad para el ejército en realidad no es una, son dos. Y dependiendo Sí, qué conviene, claro. en un momento dado una fuente o la otra entra Pero a actuar. entonces hay que reformar la Constitución y tirar el régimen de derechos. No. Si lo que yo digo es utopía, entonces el artículo 1 de la Constitución es una utopía. Pero es que para eso es la Constitución, para lograr utopías y tratar de acercarse a ellas. Ernesto, tú eres abogado. Ok, Yo lo veo precisamente como una orientación de contención. La última vez que vi la Constitución, las Fuerzas Armadas dependen del Poder Civil y son parte, como cualquier autoridad, obligada a promover, a respetar los derechos humanos. El planteamiento de los fines y los medios es un planteamiento extraordinario para entender lo que es una democracia. Ve por ellos, sí, no por cualquier medio. La discusión de la sociedad demandando que acaben con ellos es absolutamente cierta. Lo que estoy diciendo, si recuerdo bien mis teorías, mis clases de derecho, es que los derechos humanos no están disponibles para la gente. La gente no puede decidir cuándo se respetan los derechos y cuándo no. Eso creo que es uno de los fundamentos esenciales de los derechos humanos. Y si puedo añadir algo, hay una parte de la población que pide lo que dice Raúl. Pide mano dura. Pero, ¿qué tal los desaparecidos y las víctimas? Y la otra parte de la misma población mexicana que está diciendo, por favor, ¿no? Esto no puede llevarse a cabo de este modo. A ver, Julio, déjame seguir a Raúl en una cosa. Lo que dice la Constitución es una utopía, a menos que venga una autoridad y la vuelva realidad. Claro. Para eso son las Cortes Constitucionales, para que deje de ser utopía. Yo sí quisiera que nos hablara de cómo las Cortes Constitucionales bajan el balón o lo han bajado en otros lados. Aquí a la encarnación de la Constitución aquí en la Tierra. Pues vamos a corte y regresamos para hablar en este tercer segmento sobre las Cortes Constitucionales, Suprema Corte, los Tribunales Constitucionales y el Ejército. Estamos de vuelta en Espiral, hablando de la relación entre la Constitución, el Ejército y el Tribunal Constitucional como mediador. Julio, este es otro argumento que es el central de tu libro. ¿Qué quieres decir con mediador? ¿Qué papel juega, además de darle legitimidad a las Fuerzas Armadas cuando interpreta su actuación, cuando interpreta los derechos, cuando interpreta su relación con el Poder Civil? Sí, en este tema, digamos, hay como dos posiciones generalmente aceptadas. Una es, ¿qué tienen que hacer las Cortes metiéndose? Unos dicen, nada, es un asunto político, las Cortes no pueden ayudar. Hay otra que haya tribunales perspectiva militares y que ahí se encarguen. Exacto. Hay otra perspectiva que dice, en estas situaciones la Corte debe limitar la acción de las Fuerzas Armadas. Para eso están, deben de limitar la acción arbitraria del Estado. La idea de Cortes como mediadores es una posición en el medio. Tomo la figura del mediador en la resolución de conflictos y aunque los jueces no son mediadores porque pueden imponer decisiones, yo lo que digo es pueden actuar como mediadores. Tienen algo que aportar, pero no deben de limitar estrictamente, deben de ayudar a resolver los problemas.
como, por ejemplo, diciendo cuál es el marco legal adecuado para analizar lo que está pasando. El derecho penal, y por lo tanto cada muerte que ocurre es un potencial homicidio que debe de ser investigado y castigado, o, por ejemplo, el derecho internacional humanitario, en donde en un conflicto interno se aceptan daños colaterales y muertes en combate. Esa respuesta a cuál es el marco legal adecuado la puede dar una corte. En Colombia, que es la Corte Constitucional, digamos, el órgano que yo estudio en el libro, es precisamente este papel de mediador, no soluciona el conflicto, pero te ayuda a eso me refería con, te da armas de legitimidad. Te dice, mira, esta ley puede ayudar, es parte del bloque de constitucionalidad, es parte de nuestra Constitución. Y si los militares están combatiendo en este conflicto, veamos si cumple las características de conflicto armado interno y aceptemos que puede haber muertes en combate, legítimas muertes en combate y legítimos daños colaterales. No cualquier muerte es un homicidio, pero este marco también te impone límites. ¿Cómo se usa la fuerza? De modo proporcional, humano, tiene que ser necesario el uso de la fuerza. Es decir, hay distintos criterios y eso puede hacer una corte. Y lo que yo digo en el libro es, hay ciertas condiciones institucionales en donde que permiten que las cortes jueguen este papel. A ver, decíamos un rato el fin y los medios, pero ahora la voy a voltear. Si el fin es restablecer el orden constitucional, cualquier medio es bueno. Jamás. Podría ser. Mira, Jamás. ¿No? No existe eso. En un régimen constitucional de derechos no hay ningún medio que vaya se llama antinomia y es aquella acción del Estado que se opone a un derecho por acción o por omisión desde la propia autoridad. Yo sé que Déjame suena... reducir a dos medios entonces para no enredar. Estaba pensando en el juez, no en los militares. Ya. Cualquier medio para el juez es bueno. Es decir, no basta con su papel como sancionador o como emisor de sentencias, sino también el de mediador, el de conciliador. Puede ser jugado por el juez para restablecer ese Estado de Derecho. Mira, Ricardo, aquí hay un tema en México. El general Galván, el secretario de Defensa de Felipe Calderón, cuando Felipe Calderón dice que hay una guerra contra el narcotráfico, la Secretaría de la Defensa Nacional estuvo un tiempo, 2007, 2008, diciendo necesitamos leyes que nos protejan y que se aplique el estado de excepción, estado de sitio en algunas ciudades. Sobre todo se hablaba de la franja norte de Tamaulipas, que se aplicara el artículo 29 constitucional. Que nunca en nadie México se ha atrevido nunca nadie se ha atrevido a aplicar el artículo 29 constitucional. En teoría, los debates constitucionalistas dicen se debe de aplicar solo o que se diseñó para una invasión extranjera o un desastre natural de dimensiones tremendas, que hay que suprimir libertades y movilizar las Fuerzas Armadas, etcétera. No estaba contemplado para el tema de algo que se llamará después, por ahí del 2005, 2006, 2007, crimen organizado y organizaciones del narcotráfico con poder militar y actuando con poder militar. Ahora, ahí hubo la declaratoria de Felipe Calderón, fue una cosa rarísima y me parece más raro que él haya sido abogado, porque no fue al Congreso. No, pero es una declaratoria política. Discursiva, ¿no? No tiene nada legal. Pero eso fue la declaratoria para movilizarlos y movilizó una fuerza que nunca había participado en asuntos de seguridad interna, que es la Armada de México. Empieza su movilización en el 2007. Entonces, agrega de repente 50,000 hombres más a ese esfuerzo de guerra. Por supuesto, no los 50,000 marinos están trabajando en eso. Sin un marco legal adecuado. Sin un marco legal adecuado y un marco legal muy ambiguo que no aclara nada. Pero, vamos a dar por bueno que es un marco legal ambiguo, pero para eso están los jueces. ¿Sí? Sí. Otra vez, Sí. para despejar ambigüedades, para resolver y precisar la ley en la vida real. Y perdón, déjame insistir, para un juez la posibilidad de ser árbitro, de ejercer facultades de conciliación incluso, o de mediación, normalmente no lo tenemos visto, pero sigo el argumento de Julio, podría ser de gran ayuda en los conflictos entre población civil y el ejército, Ernesto. Solo que yo estoy entendiendo que esta función emana de su propia emisión de sentencias. Exactamente. Los criterios Exactamente. judiciales incluyen una mediación. Es un mediador que usa su poder para conciliar el conflicto entre derechos.
Para eso son los jueces. Es decir, los Por jueces eso es no la renuncian a emitir importancia. sentencias. Julio. No. A ver, los jueces son jueces que resuelven conflictos a través de sentencias. Punto. Los jueces constitucionales interpretan el sentido de estas normas complejas, ¿no? Ambiguas, que incluyen derechos y reglas. En ese sentido, la Corte Constitucional puede arrojar luz, ¿no? O sea, resolviendo conflictos particulares, pero de un modo que en su razonamiento, en la sentencia, en la jurisprudencia, incorpore elementos que ayuden a las partes a resolver no el conflicto específico que la Corte tiene entre manos, sino el tema subyacente que está generando muchos conflictos. En este caso, la situación, el caso de México contra el crimen organizado. Entonces, la Corte puede resolver si, por ejemplo, este caso se va a la jurisdicción militar o a la jurisdicción civil y decidir se va a este lugar o a este otro. Pero podría, en su razonamiento, incorporar, por ejemplo, elementos de marcos legales como el que mencionaba, ¿no? El derecho internacional humanitario u otros, y decir por qué, explicar exactamente bien y más o mejor si es en una serie de decisiones, y en ese sentido, a través de sus sentencias, cumplir esta función. Ahora, Julio, tú recabaste evidencia. O sea, esta no es una buena idea que te iluminó la estrella polar una noche. En realidad hay una base de datos que te ayuda a reforzar este argumento. A ver, cuéntanos un poco de esa base de datos y a qué conclusiones llega la base de datos. Bueno, yo lo que hice fue, en los casos de México, Colombia y Perú, analizar todos aquellos casos que llegaban a la Corte Suprema de México, el Tribunal de Garantías Constitucionales y después Constitucional en Perú, y la Suprema Corte en Colombia y después la Corte Constitucional en Colombia, en donde las Fuerzas Armadas fueran una de las dos partes en conflicto. La otra parte podía ser un miembro del Ejército, el gobierno civil, una ONG, ¿no? O sea, distintos. Todos estos casos los analicé y los leí, y en particular los que trataban sobre la extensión del fuero militar, de la jurisdicción militar, y las de regulación del uso de la fuerza. Y me fijé en el modo como las Cortes deciden. ¿Con qué conclusiones te topaste? Me topo ¿Qué con es que mejor? Para preguntártelo directo. lo más importante es que la Corte sea accesible, que la gente pueda llevar sus casos de manera fácil. En México el amparo es muy difícil. Mira el número de denuncias ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos por violaciones de derechos humanos posiblemente cometidas por el Ejército. Son miles. ¿Cuántos casos tenemos en la Suprema Corte de Justicia? Muy pocos. La Corte Mexicana no es mediadora. No, porque recibe pocos casos y porque tiene muchos límites para ejercer su interpretación de la Constitución, muchos límites al poder de revisión constitucional. Al no jugar el papel de mediación, entonces podría estar chocando poder civil y poder militar. Cuando poder civil hablo también de ciudadanía de manera muy ruda, digamos. Sí, o digamos, de un modo, o sea, la Corte simplemente no está ayudando tanto como podría. A ver, vamos a esa parte. ¿Qué sabes tú de la relación ejército-corte? O sea, y no hablo ya de lo que dice la Constitución. Poco. Lo que se percibe es que Ejército Corte Suprema, muy poco. El caso Radilla es digamos, el enigmático que ha desarrollado la Suprema Corte de Justicia, y en este caso contra el Ejército. Y además de contra el a raíz de una sentencia internacional. Larguísima, y tiene que reparar consecuencias a las víctimas, etcétera, etcétera. Pero el tema es con la justicia, no solo con la Corte Constitucional, sino con los órganos de justicia comunes y corrientes, que ahí es donde en México, lo hemos platicado con Julio, está muy politizada la acción de la justicia, y los jueces en muy pocas ocasiones, y no solo para asuntos militares, dan el aval a la ciudadanía o a un denunciante, y casi siempre protegen al Estado en la institución que sea. Entonces, no hay autonomía de la Corte Suprema de Justicia, no hay autonomía de los tribunales de facto, la hay en la ley, pero no la hay en la acción. Y al Ejército los jueces le tienen miedo. O sea, las Fuerzas Armadas, los jueces le tienen miedo, no miedo de que les va a pasar algo, sino lo respetan tanto, y además tienen indicaciones de sus jefes de que al Ejército me lo tratas bien y lo proteges. Y excepto cuando hay casos fuera de control, por ejemplo, el video de la tortura de hace un mes, etcétera,
pues ya tiene que operar otro tipo de criterios. Pero básicamente este es un asunto político. A ver, tú entiendes muy bien la cadena de mando en la policía y también la cadena de mando en el ejército. Parece que uno escucha de los militares es que si es el poder civil, la Corte Constitucional, los jueces, quienes juzgan a los militares, eso afecta a la cadena de mando. Por eso es mejor que sea el fuero militar donde se resuelvan los problemas militares. Es decir, la ropa sucia se lava en casa, no en los tribunales civiles. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cómo reaccionas frente a ese Pero argumento? ¿cómo vas a lavar la ropa sucia en casa cuando haces despliegue operativo masivo? Donde las Fuerzas Armadas están con la gente todos los días. Si no estás en casa, estás por todos lados. Yo quiero regresar a donde empecé. Las Fuerzas Armadas están recogiendo el basurero que deja la autoridad civil. Y están produciendo otro basurero. Entonces, por donde le veas, es una fórmula perdedora. La fuerza a través de la autoridad civil no está profesionalizada. Y la fuerza a través de la autoridad militar es diferente a la que demanda un régimen de derechos en condiciones de restablecimiento de la paz pública a través, primero que nada, de una capacidad de persecución e investigación del delito. Parece que se nos olvida que estos grupos criminales tendrían que ser sometidos primero a investigaciones profesionales y a persecución profesional a través de esas investigaciones y no necesariamente a través del uso de la fuerza en todos los casos. No se nos olvide, Ricardo, que tenemos cifras muy inquietantes en materia de letalidad de las Fuerzas Armadas en México. Según los datos publicados por Catalina Pérez Correa, Carlos Silva y otro colega, nuestras Fuerzas Armadas multiplican varias veces el promedio que entiendo ellos han encontrado a nivel internacional de relación entre muertes y heridos en confrontaciones. Hay dos opciones, decía algún articulista el otro día, o tienen una capacidad profesional extraordinaria para utilizar la fuerza letal como ningún otro, o están haciendo ejecuciones. Esas dos cosas, de todos modos, las dos deben entrar a discusión en términos de cómo se produce, cómo se coproduce, dice la teoría, entre la población y la autoridad, la seguridad. Se cierra el programa y necesito conclusiones. Y les lanzo una última pregunta que ha guiado el conjunto de los bloques. Yo me imagino un ejército mexicano viviendo cada vez más en un ambiente democrático. Es decir, su jerarquía y su obediencia cohabitando con un ambiente moral democrático y sobre todo con un ambiente legal y legítimo democrático. ¿Cómo hacer para mover las cosas hacia allá sin generar tanta resistencia como hoy se observa en las fuerzas militares? Julio, comenzamos contigo, después Raúl y si Ernesto. Yo creo que primero hay que reconocer el tipo de problema que estamos enfrentando en México y reconocer el importante trabajo que las Fuerzas Armadas están llevando a cabo. Y reconocer eso implica adecuar el marco legal para el ejercicio de las funciones del ejército. Es decir, una ley del uso de la fuerza que por un lado te saque de la jurisdicción militar cosas que no deben de estar ahí, que son crímenes, y que le conviene a las Fuerzas Armadas castigar y detener ese tipo de desempeño y encauzar su desempeño a, digamos, métodos y modos más aceptables en un tipo de sociedad como el que estamos. Hay que reconocer eso, comenzando por las autoridades políticas y coadyuvando, por ejemplo, los jueces y las otras instituciones del Estado. Raúl, 30 segundos. Para lo que tú dices, Ricardo, se necesita una gran reforma militar. En las Fuerzas Armadas tienen que entender que puede haber ministro civil y combatir al narcotráfico. Porque se dice que la guerra al narcotráfico detuvo la posibilidad de una reforma militar porque se le tuvo que dar poder a las Fuerzas Armadas para combatirlo. Yo no creo eso. Yo creo que un ministro civil, que haya una jurisdicción civil intermedia para las cuestiones judiciales y administrativas e incluso algunas de decisiones de operaciones militares pueden resolver esto y unificar comandos. ¿Estaremos vivos cuando veamos al primer secretario de la Defensa que no sea militar? Pues mira, el general Vega, que fue el secretario de la Defensa de Fox, dijo, por ahí para el año 2022, y hasta podría ser mujer,
porque estaba de moda el caso chileno, Bueno, Bachelet. que estaba Bachelet fue en militar. esa época. Cierras, Ernesto. En otros países repiten todo el tiempo que no quieren al ejército en la calle. Yo no quiero el ejército en la calle. El mejor argumento para sacar al ejército de la calle es un aparato de seguridad ciudadana y un aparato de justicia penal funcional. Y todavía no lo tenemos. Pero ese es, sin duda, el mejor argumento para que las Fuerzas Armadas no salgan a hacer lo que no les toca. Ojalá este país se ponga en la ruta adecuada para regresar a las Fuerzas Armadas al rol que les toca y del cual nunca debieron salir. No apeles a mi escepticismo, pero ¿eso puede ocurrir antes del 2022? No lo sé, Ricardo. Lo que sí sé es que este país organizó una reforma en materia de derechos humanos enorme, una reforma penal enorme, o nos las creemos o no nos las creemos. No creo que la Constitución sea una utopía, creo que es el sostén de todo el edificio de este país. Nadie por encima de la Constitución, nadie. El ejército tampoco. Y ahí está la Corte Constitucional, ahí está la Suprema Corte como responsable de asegurarnos ese Estado de derechos que solamente a partir del Estado de Derecho se puede lograr. Les agradezco mucho a los invitados esta noche por acompañarnos. Gracias a usted por permitirnos entrar a su hogar. Nos vemos próxima semana. Espiral, Canal 11.